Bueno, primero, no hay, o sea, evidentemente había un lenguaje. No sabemos cuál es. Podríamos deducir que podría ser bastante parecido al sumerio, porque finalmente no pueden cambiar del lenguaje de un día para el otro. Si a partir la regeneración de la raza humana, el repoblamiento, se hizo a partir del Arca de Noé, es de pensar que por lo menos hasta la Torre de Babel se mantuvo el mismo idioma. Así que es el mismo idioma que tenía Noé. Es lo que yo creo. ¿No es cierto? ¿Cuál sería este? No lo tengo registrado, no me mandaron... ¿Eh? ¿Hermano? ¿No sería el hebreo? No sabemos. No sabemos. No podíamos. Y después entonces dice, ahora sí, el día que se descuete el Arca de Noé. Bueno, yo acá tengo que ser muy serio. ¿No es cierto? En filosofía de la historia hay algo así como para los médicos o para otra profesión. En filosofía de la historia no se puede especular sobre lo que pudo haber sido y no fue. Cuando aparezca, ¿no es cierto?, el Arca de Noé, veremos. Yo, mientras tanto, no puedo especular sobre lo que va a pasar cuando aparezca el Arca de Noé, ¿no es cierto? Así que tengan paciencia, que aparezca el Arca, me llaman de vuelta y entonces yo después les cuento. Muy bien. No hay que ser tan impaciente. Yo creo que nosotros los adventistas tenemos una confusión, ¿no? Entre lo que dice Elena de White, etc. Ella habla del arca del pacto, ¿no? Y nosotros mezclamos también el arca de Noé, como que va a aparecer antes, no es ese el tema, ¿no es cierto? Yo creo que sería importante, que de paso ya está bastante demostrado que el arca está por ahí. Algunos dicen que no, que hay otros que interpretan otra cosa, qué sé yo. Pero bueno, no hace falta que aparezca el arca para confirmar el relato de Noé, no hace falta, ¿no es cierto? Hay infinidad de otra información que sí tenemos demostrada, que nos ayuda a confiar en que ese relato fue así. Yo hice un trabajo acerca de... ustedes saben que hay, si no recuerdo mal, hay 3 hechos de la humanidad que aparecen en todos los pueblos. La creación, el relato de la creación con algunas variantes, le cambian el nombre de Dios, se llama Enlil o de otra manera, ¿no es cierto? Como en la Mesopotamia, en la China se llama de otra manera, pero todos los pueblos tienen la misma tradición sobre la creación, que hubo una creación, y una creación trascendente. Alguien creó, no se creó solo. Segundo, está lo del diluvio. Está en todas las culturas. Está en todas las culturas. Y lo otro es el sábado. Está en todas las culturas. El sábado, como el 7º día de la semana. ¿No? Son 3 cosas extraordinarias que así que uno, haciendo antropología cultural, puede llegar sin necesidad que aparezca el arca. Y bueno, muchas cosas más, pero ustedes saben que la historia es maravillosa y hay tanto para hacer. Bueno, vamos entonces ahora. Nosotros dijimos que ya los filósofos de la historia dicen que esta historia tuvo un fin, tuvo un comienzo y también tendrá un fin. Y ahora hay que recurrir ¿a quién? Los mismos filósofos de la historia dicen que hay que recurrir a la escatología. Es la única que nos podrá explicar qué es lo que va a pasar. Desde la filosofía de la historia no hay salida, si no se recurre a la propuesta que nos hace la escatología. Y ahí ya nos metemos en la teología. Y así como los hebreos son los creadores de la filosofía de la historia, y Daniel, otros dicen que es el otro profeta de Tecoa, que se me fue el nombre. Ustedes estudiaron profetas menores, uno de los profetas menores, se me fue el nombre, sé que es de Tecoa. Amós. Algunos dicen que Amós es el primer filósofo de la historia, otros dicen que es Daniel, no importa, a nosotros nos viene bien los dos.
Y dice que así como ellos son los creadores de la filosofía y la historia, los únicos que tienen la propuesta adecuada para saber cómo va a terminar esta película es la escatología. Y hay que remitir a la escatología. Yo aquí les voy a anotar un nombre que es importantísimo. Este es un filósofo que está vivo. El año pasado se le hizo un homenaje a este filósofo. Es argentino de origen libanés, si no recuerdo mal. Por acá me encontré con un hermano libanés el otro día, no sé si está acá. Se llama el doctor Víctor, yo lo cito ahí en el libro, lo conozco personalmente, el doctor Víctor Masú. Él dice que finalmente tenemos que recurrir, fíjense ustedes, un científico, tenemos que recurrir a la escatología, que es la única que nos da la respuesta para saber cómo va a terminar este mundo. La única, no hay otra. ¿Y por qué? Los seres humanos trataron de acomodar este mundo que nosotros mismos desordenamos. Este mundo lo arruinamos nosotros. Este mundo lo arruinamos nosotros. Es así nomás. Usted sabe que los argentinos tenemos fama en todo el mundo porque los porteños nos hacen quedar bastante mal, porque los porteños son bastante agrandados, ¿no? Entonces, piensa la gente que no conoce otra cosa que al porteño piensa que todos los argentinos son iguales, ¿no? Y la Argentina, como todo país, es un país muy grande y tiene 24 provincias, y la gente del interior es totalmente diferente a la gente de la capital federal. El agrandado es el porteño, que va y se lleva el mundo por delante cuando sale, ¿no? Entonces todos tienen esa idea. Entonces dice que un día había una reunión y dice, bueno, que Dios hizo favoritismo, ¿no?, con la Argentina, porque le dio un territorio extraordinario, tenemos de todo. Y dice, miren, nosotros, un país que no tenemos nada, seco, los argentinos tienen unas praderas inmensas, tienen minería, tienen petróleo, de todo. Frutas, verduras, vacas, chanchos, todo, ¿no? Trigo, maíz, mandioca, porque están todos los climas en la Argentina, todos los climas. Yo conozco las frutas que ustedes tienen acá y que son de sus países de origen, porque hay un sector en la Argentina, al noreste, donde es mi esposa, que está la misma fruta, lógicamente más chica que la de ustedes es mucho más desarrollada por las condiciones mejores, ¿no? Pero yo las conozco, o sea, tenemos todo. Entonces dice, no te preocupes, dice, es cierto, yo le di mucho a la Argentina, dice, pero hice algo con ellos, les puse a los argentinos adentro, dice, y con eso ya arruinó todo. Entonces que no, dice Dios que no se queje, dice, porque yo hago equilibrio, dice. Es cierto que le di todo eso, dice, pero para compensar le puse a los argentinos. Bueno, y nosotros, los seres humanos, arruinamos el planeta. Los seres humanos arruinamos el planeta. Y entonces, arruinamos todo. Y quisimos arreglarlo. Entonces, dicen los historiadores, este es un historiador ruso, muy interesante la vida de este hombre. Él estaba en la época zarista, como ustedes ven, cuando nació. Cuando se produce la revolución bolchevique, él adhirió a la revolución bolchevique, pero después se enemistó con Stalin y tuvo que irse. Y cuando se va a Europa Occidental y entonces tiene una especie de crisis de fe, y él, que era ortodoxo, antes de adherir a la revolución bolchevique, él era ortodoxo, o sea, era religioso. Después se hizo bolchevique, comunista. Después se peleó con Stalin y Stalin lo corrió, tuvo que salir. Y volvió a la fe cristiana, estando en Suiza, asilado en Suiza. Y entonces él vuelve a repensar todo desde la perspectiva cristiana. Y entonces él dice, ¿cuáles son los proyectos que crearon los seres humanos, ¿no es cierto?, a partir de la modernidad, para mejorar este mundo que el ser humano había arruinado? Él dice, bueno, hubo varios proyectos. Ustedes lo tienen ahí en el libro. Varios proyectos. El Renacimiento fue uno, esa gran revolución
en las artes, ¿no es cierto?, en las letras, etc. La Reforma, esa gran revolución dentro del cristianismo que comenzó con Lutero, aunque tiene sus antecedentes 2 siglos antes, ¿no es cierto?, con Wycliffe, Hus, etc. La Revolución Francesa en lo social fue un golpe impresionante, ¿no es cierto? Ustedes lo estudiaron en las profecías, con el doctor Treyer, cómo el papado sufre la herida de muerte. El socialismo, tratando de hacer más equitativa la distribución de la riqueza. Perdón, la distribución de la riqueza, gracias. El anarquismo, rezongando y renegando de todas las cosas y diciendo que no hay necesidad de gobierno, etc. El anarquismo fue fuerte en Europa y se trasladó a América a partir de la Revolución Española, por ejemplo, de 1936. Los anarquistas fueron muy fuertes, por lo menos en mi país, en otros países, en México también, en otros países, etc. El anarquismo, renegando de todo, de toda organización, pensando que eso era lo mejor. Absoluta libertad. Fue un proyecto, fracasó. El comunismo, ya vimos, se hizo trizas, especialmente en 1981, cuando surge la comunidad de los países que fueron de la Unión Soviética, Y el mismo Berdyaev dice que el cristianismo también fracasó. Ustedes ven que yo en mi libro, lamento mucho que Berdyaev no viva, porque no me gusta hacer críticas a gente que no está viva, ¿no? Porque no se puede defender, pero bueno, yo tengo que dar mi opinión. Yo creo que se equivocó Berdyaev. En realidad, claro, yo entiendo lo que quiso decir Berdyaev. Berdyaev se refiere a que la Edad Media fue un proyecto cristiano de un gobierno que querían que fuera universal para imponer el cristianismo por la fuerza. Y así lo pasó con el Islam, por ejemplo. ¿O ustedes creen que a nosotros los occidentales nos odian los del Islam porque sí nomás? Porque se le ocurrió. Porque un día se levantaron con el pie izquierdo, se pelearon con la señora y se levantaron enojados contra los cristianos. No, tienen sus motivos. Hay mucha historia detrás, ¿no es cierto?, para que nos odien. Ustedes saben que en los países islámicos, yo le puedo decir una ex alumna mía y ex ayudante de cátedra mía, que fue con el pastor Martin Phillips, hijo, a trabajar a Azerbaiyán con ADRA, ellos levantaron la antena de la radio y no se dieron cuenta que la antena de la radio formaba una cruz arriba, en la punta. La tuvieron que bajar, porque ellos ven la cruz y para ellos es lo peor que pueden ver, es lo mismo que si vieran a Satanás. Fíjense lo mal que los llamados cristianos hicieron dejar al cristianismo. Por eso nos odian. Ustedes piensan que nosotros no tenemos culpa de que nos odien los islámicos. Creo que tenemos culpa. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron los llamados cristianos? Hicieron unas barbaridades. Y nosotros no lo seguimos haciendo ahora. No quiero meterme porque estoy en un país de visita. ¿No es cierto? Pero es una barbaridad. Lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo. El mundo occidental y cristiano. ¿No es cierto? Mundo occidental y cristiano. Entonces, en realidad, yo le corrijo, allí ustedes ven en el libro que yo le corrijo y digo, en realidad no falló el cristianismo, fallamos los cristianos. Pero Berdyaev se refiere a como un proyecto llevado adelante por supuestos cristianos que quisieron establecer, ¿no es cierto?, como la Edad Media, y la quisieron expandir al resto del mundo. Entonces, y yo ahora acá tendría que incluirle, acá le tengo que incluir lo que ahora es, porque en la flecha del tiempo, después de la edad contemporánea, tendríamos que poner la posmodernidad, que es de lo que vamos a hablar a partir de este momento. Y yo me atrevo a decir que ese proyecto, aunque todavía se está desarrollando, también fracasó. Es que todos los proyectos creados por el ser humano, indudablemente llevan dentro el germen del fracaso. Entonces, pero esto lo dicen los mismos filósofos de la historia, no lo dicen los religiosos. No hay proyecto humano que haya tenido éxito. Entonces cada vez siguen más desorientados y no encuentran la salida. Nosotros tenemos la salida. Cristo es la salida. Finalmente, concluimos esta parte.
¿Habrá un fin necesario de la historia terrena? Sí o sí, la historia terrena tuvo un comienzo, va a tener un fin. Segundo, fracasaron las soluciones humanas que siempre fueron precarias. Por lo tanto, esto avala que va a haber un fin. Solamente las soluciones aportadas por la escatología bíblica son las que tendrán éxito. Solamente las soluciones aportadas por la escatología bíblica serán las que tendrán éxito. Se advierte el fin de esta tierra, pero no del hombre. Esto es importante, no demos, hermanos, una visión pesimista. El pastor Cabrera conoció al pastor don Víctor Eschleman. ¿Te acuerdas, Antonio? Entonces, el pastor Eschleman era un hombre alto, delgado, que siempre iba de traje negro, era un poquito encorvadito y andaba con un paraguas puntudo. Y el paraguas puntiagudo lo usaba de puntero. Y entonces, las lenguas cuentan que él estaba, no sé si tú conoces esa anécdota, Antonio, él estaba predicando en un lugar y entonces estaba mostrando esas diapositivas que nosotros siempre mostramos de las catástrofes, las señales, todo negro, todo terrible, ¿no? Entonces aparecen dos medio borrachitos allí acercándose al lugar, no sé si era una carpa o era un salón, y entonces, por supuesto, los diáconos siempre quieren que entre la gente, así que siguiendo la parábola bíblica que hay que hacer entrar a todo el mundo, traen eso. Entonces uno se asoma y lo llama al otro, le dice, vení, vení, aquí está Fulmine. Había una tira cómica hace muchos años, por lo menos en Argentina, de un hombre que tenía las características que tenía el pastor Eschleman, alto, delgadito, medio encorvadito, que andaba con un paraguas, todo vestido de negro, y entonces lo que él tocaba lo arruinaba, ¿no? Y lo llamaban Fulmine, Jettatore. Entonces, me acuerdo siempre, nosotros a veces, mis hermanos, nos quedamos en esta parte. La tierra está todo mal, todo feo, todo reventado, todo esto, y la otra parte, o nosotros no tenemos esperanza. Y nos quedamos ahí en el discurso. Y no le hablamos de la otra, no le hablamos, le presentamos todo Apocalipsis, pero nos olvidamos que también está Apocalipsis 20, 21 y 22. Y le damos con todo del 1 al 19. Y nos olvidamos del 20, del 21 y 22. Y no le hablamos de la tierra nueva y de las maravillas de la tierra nueva. Y entonces, creen que nosotros los adventistas somos pesimistas, ¿no es cierto?, amargados. Encima algunos nos ven con unas caritas así. Yo a veces encuentro a algún compañero por ahí, lo veo transitar por la universidad y le digo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sonríe, Dios te ama. Ah, entonces me miré, sonríe. Si tenemos todo resuelto, hermanos, ¿por qué tenemos que andar con cara larga? Por supuesto que tenemos problemas, pero no tenemos, tenemos ayuda para los problemas, que los demás no lo tienen. ¿Por qué andamos como los demás? Con la cara larga. Tampoco vamos a estar sonriendo en un velorio. Como los borrachitos que van a un velorio, ¿no es cierto?, y se ponen a aplaudir, porque hay velas y ellos creen que el ataúd es la torta. Entonces se ponen a aplaudir y cantan el Happy Birthday. No, tampoco eso, pero tampoco es ser Fulmine. Bueno, ¿por qué? Porque hay un tiempo inaugural, esto lo dicen los filósofos de la historia, ustedes lo van a leer ahí. Dicen que después de este tiempo de cierre de la historia humana, hay un tiempo inaugural, le llaman ellos. Se inaugura una nueva era, no es la nueva era esta que nos quieren vender ahora, cruzar las patitas así, meditar, eso no, ¿no es cierto? La nueva era cristiana, y entonces entrar en la nueva historia. Y acá, esto se llama el reloj del día del fin del mundo. A veces nosotros estamos muy obsesionados por esto. Esto está en la portada del Boletín de los Científicos Atómicos que salió en 1947. Fíjense, los científicos atómicos en 1947 ya estaban preocupados. Ustedes saben que Einstein, que lamentablemente todo el mundo solamente lo recuerda porque fue uno de los que creó la bomba atómica, sin embargo, Einstein fue un gran filósofo, Einstein fue un gran defensor de la vida, y fue el que advirtió a la humanidad de que teníamos que ser cuidadosos con el uso de la energía atómica. Por supuesto, bien usada sirve para mucho,
lamentablemente el ser humano en su maldad la usa para negativamente, ¿no es cierto? Y ellos estaban preocupados y decía que si se seguía usando mal, ¿no es cierto?, las manecillas estaban ahí. Nosotros nos hemos preocupado demasiado por el relojito y les puedo asegurar que ya a los adventistas se nos pasó la hora hace rato. No tenemos que especular. Cuando Dios lo estime oportuno, se va a terminar la historia de este mundo. Lo que sí es que tenemos que tener siempre la conciencia de que estamos ahí, estamos a las puertas, pero que el toque final lo decide Dios. Cuando esa agujita va a llegar acá, no la movemos nosotros, mis hermanos. Y no quiero desalentar a nadie, y mejor no digo nada. Tenemos que seguir haciendo la obra. Por ejemplo, y lo voy a decir, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, más allá si esa predicación va a acelerar o va a retardar la venida de Cristo. Este es otro concepto equivocado. Por supuesto que Antonio se ganaba la vida con la actividad misionera y tenía que decirnos que teníamos que repartir folletos, vender revistas, dar estudios bíblicos, etcétera, etcétera, porque si no Cristo no iba a venir nunca. Pero esa es una estrategia, Antonio es muy pícaro y bueno, y yo también me la creí. Pero en realidad, ¿por qué lo tenemos que hacer? Que eso también Antonio lo decía, el pastor Antonio lo decía. ¿Por qué, hermano? Lo tenemos que decir porque si decimos que somos cristianos, tenemos que amar al otro que no conoce a Cristo. Por eso lo tenemos que hacer. Más allá que si vamos a acelerar o vamos a retardar la venida de Cristo. Porque si no, no somos cristianos. El que dice que me ama y no ama al prójimo, el tal es mentiroso. Por eso lo tenemos que hacer. Con eso alcanza, hermanos. Porque además tenemos que ayudar a la gente a vivir mejor aquí. En todo sentido a vivir mejor aquí, a pesar de las dificultades. A nosotros también nos tocan las dificultades, las enfermedades, las desgracias, etcétera, etcétera. Lo tenemos que hacer por amor. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Eso entonces es el aspecto importante que yo quería que nosotros tuviéramos en cuenta. Y ahora yo me tengo que acordar dónde tengo el resto de las transparencias, que nos está afectando a todos en forma notable. Hemos llamado a este segundo módulo los desafíos que plantea la posmodernidad. De estas cosas están en esa parte del libro que desarrolla mi colega, la profesora Delia Fonseca, lo que es la modernidad. Yo le he dado un enfoque especialmente para la función que ustedes tienen que cumplir, que todos tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, como siervos de Dios. Entonces, ya hablamos un poquito acerca de lo que, si hay una posmodernidad, quiere decir que es algo que vino después de. Quiere decir que la posmodernidad vino después de la modernidad. Por eso vamos a dar algunos conceptos acerca de esto. Y luego vamos a hablar acerca de esto, pero fundamentalmente yo quiero que nosotros pongamos el énfasis en fe moderna y posmoderna, formas de la religión posmoderna, posmodernidad y evangelización. ¿Cómo evangelizar en la posmodernidad? Que estos son aspectos que no tenemos muy claros y que no muchos lo tienen claro. Bueno, ¿estamos? Vamos entonces a definir términos. ¿Qué es la modernidad? Ustedes ya en la flecha del tiempo vieron que la modernidad comienza cuando termina la Edad Media. 1453 es una fecha, otros ponen el descubrimiento de América, 1492, otros ponen la Reforma, 1517, cuando Lutero, ¿no es cierto?, el 31 de octubre, clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Esto supongo que lo vamos a ver en la materia esa que se llama Historia del Cristianismo, algo así, que me dijeron que la tengo que dar yo. Bueno, la modernidad es un proceso que hunde sus raíces en los dos últimos siglos de la Edad Media, siglos XIII y XIV, y eclosiona, o sea, explota en el siglo XV. Se afirma y extiende hasta la mitad del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Manifestaciones de la
modernidad. ¿Cuáles son? El Renacimiento, como ya mencionamos, la Reforma, la Revolución Científica, Tecnológica, la afirmación del Estado, la Ilustración, ese movimiento intelectual que influyó tanto en los gobernantes del siglo XVIII y siglo XIX, la Revolución Francesa, el positivismo, ya vimos, hablamos de él, ¿no? Un poquito, el capitalismo, el marxismo, y acá yo me olvidé, ya lo agregué en la parte impresa que tengo aquí, yo me olvidé de poner allí el darwinismo, el darwinismo también, que está junto con, aquí estaría, surge más o menos en la misma época, el darwinismo entraría acá. ¿Quiénes son los mentores? Tomás Moro, con la famosa Utopía, el libro de él que se llama Utopía, Campanella, otro más, Galileo Galilei, que rompió los moldes de la Edad Media, que se tuvo que arrepentir porque si no le cortaban la cabeza. Hay todo un proceso, el Papa actual pidió perdón por Galileo, es interesante, por lo que le hicieron a Galileo. Copérnico, con la famosa revolución copernicana, que apoya la Biblia, apoya la Biblia. La Biblia nunca dijo que la Tierra era el centro del universo, todo lo contrario. Newton, con la teoría de la gravedad y otras cosas, Descartes, con la filosofía de la razón, Leibniz, Berkeley, Kant, Voltaire, Locke, Adam Smith, el creador de la idea del liberalismo, Comte, el creador del positivismo, y Carlos Marx del marxismo, y por supuesto me olvidé yo ahí poner Carlos Darwin. Fundamental es Carlos Darwin para justamente el proyecto de la modernidad con la teoría de la evolución. Engels no entra ahí. ¿Cómo? Federico Engels no entra ahí. Federico Engels, sí, bueno, Engels, yo puse Marx porque, bueno, Marx fue una persona muy interesante. Él pudo hablar acerca de la explotación de los capitalistas sobre los obreros porque él lo mantuvo Engels, Federico Engels. Yo escribí un trabajo bastante voluminoso sobre esto. Mientras él escribía y no trabajaba, lo mantenía un capitalista, que era Engels, que a su vez a Engels lo mantenía el papá, que era un industrial. Es muy fácil a veces hablar. Bueno, ¿cuál es el concepto de la modernidad? Es un proceso de afirmación del racionalismo al extremo, la preeminencia del sujeto, la búsqueda del saber objetivo, de la perfección, por eso la utopía, del orden, del progreso y la persecución de las utopías. La creencia en Dios como modelo de perfección le daba fuerza al hombre para concebir y luchar por un mundo mejor. O sea, el hombre moderno no es incrédulo. No es incrédulo. Hay dos vertientes. También surge el ateísmo dentro del proyecto moderno. El ateísmo surge, bueno, el ateísmo ya estaba antes, pero digamos, el ateísmo se afirma también dentro del proyecto moderno. Es un poco contradictoria la modernidad. Pero los hombres creían en Dios y porque tenían el modelo de un ser perfecto, aspiraban a la perfección ellos como hombres, pero prescindiendo de Dios. Esto es lo interesante. Entonces ellos decían, con un poco de soberbia, si Dios puede, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Y cómo vamos a poder nosotros? A través de la ciencia y de la tecnología. La ciencia y la tecnología reemplazaron a Dios. Bueno. La modernidad es tiempo de cambios. Cambios en las letras, con el humanismo. Esto lo estudiamos en el secundario, en el segundo año se estudiaba antes del secundario, no sé ahora acá cómo será. En el humanismo, en las letras, en las artes el Renacimiento, en la religión la Reforma, que comenzó Lutero, en la ciencia y la técnica la llamada Revolución Científica, en la filosofía la Revolución del Pensamiento. Todo esto trae una nueva visión de la vida. ¿En qué consiste esa nueva visión de la vida? En que hay un desplazamiento del centro. Antes el centro, especialmente en la Edad Media, el centro estaba en Dios. Eso es tal vez una de las virtudes de la Edad Media, la dependencia de Dios, con mucha superstición, etcétera, a través del dominio de una iglesia
¿no es cierto?, que justamente en toda la Edad Media se da el predominio de los 1260 años. Entonces, el predominio del papado. Pero era teocéntrica, con el Renacimiento, el humanismo, la Reforma, etc. Se desplaza el centro de Dios al hombre. El hombre dice, yo puedo, ¿qué puedo? Puedo leer la Biblia por mi cuenta. Antes yo no sabía leer ni escribir, ahora yo puedo leer puedo leer la Biblia, porque está en mi idioma. ¿No es cierto? Gracias a las traducciones de la Biblia. Yo no necesito que el sacerdote me la lea y me la interprete. Yo la puedo interpretar por mí mismo. O sea, cómo las cosas buenas Satanás las usa para desarrollar cosas malas. Una cosa buena es que tengamos la Biblia en nuestros idiomas, pero eso le hizo crecer o desarrollar el orgullo al ser humano. Yo puedo, como los chiquitos, ¿no? Mis hijos decían, me acuerdo siempre, yo puedo, yo solito decían. Y por supuesto se pegaba un flor de porrazo. No quería que lo tomáramos de la mano cuando recién empezaba a caminar. Yo puedo, yo puedo. El ser humano se afirmó en su yo, el yoísmo, ¿no es cierto? Y se crea entonces una concepción antropocéntrica. El hombre se pone en el centro del escenario y lo desplaza a Dios. Vamos a ver a la posmodernidad. Vamos a la posmodernidad. La posmodernidad es un proceso que tiene sus antecedentes en el romanticismo, es un movimiento del siglo XIX, que está en la música, con Schubert y otros autores muchísimos, Mozart, etc. Está en la poesía, con los franceses y en América Latina, con Esteban Echeverría y otros más. Es un proceso que tiene sus antecedentes en el romanticismo, en el psicoanálisis de Sigmund Freud, en el ateísmo y en el nihilismo de Nietzsche, un filósofo alemán, en el existencialismo de Heidegger, de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Albert Camus. Eclosiona después de la Segunda Guerra Mundial y se afirma a partir del Mayo francés de 1968, copiado en América Latina por muchos movimientos, el Mayo francés. En la Argentina, el famoso Cordobazo, que se dio también en 1969, 68 y 69, que volteó al gobierno del general Onganía. Son sus principales filósofos. Jean-François Lyotard, ustedes lo opinan, Derrida, casi todo francés, Deleuze, Baudrillard, Lipovetsky, Vattimo, un italiano, y Rorty, un norteamericano. Ellos son los filósofos de la posmodernidad. Estos son los filósofos de la posmodernidad. Definición conceptual. Es un proceso de reacción contra el proyecto de la modernidad, desconfianza ante el racionalismo científico-tecnológico y político, rechazo de la idea de progreso, rechazo de Dios, reemplazado por muchos dioses. Vean ustedes el hinduismo que ha penetrado en todo Occidente, el orientalismo entró en Occidente. Me dicen que acá, especialmente en el estado de California, ustedes pueden ver budistas, cabezas rapadas, con la colita así, qué sé yo, infinidad, no sé si siguen. Todas religiones orientales que han captado, especialmente en el mundo artístico, acá en Hollywood, etc., han captado a personas, generalmente gente de mucho dinero, que por rechazar a Dios lo han reemplazado por muchos dioses y han caído, ¿no es cierto?, en la idolatría, en el politeísmo, etcétera, etcétera. Al caer las utopías, ¿no es cierto?, o sea, los grandes proyectos, y niegan también la historia. Vamos a analizar esta partecita acá. Es un proceso de reacción contra el proyecto de la modernidad. Desconfianza ante el racionalismo. Dice, todo ese racionalismo nos condujo ¿a qué? A lo que está viviendo hoy la humanidad. Las revoluciones industriales, con el trabajo excesivo, la explotación de unos por otros, la explotación de la tierra, de los recursos naturales, todo ha conducido al desastre. Ese es el proyecto moderno. No queremos ese proyecto, dicen los posmodernos, ¿no es cierto?
¿Para qué sirvió los avances científico-tecnológicos? Dice, no han mejorado el mundo totalmente. Tal vez lo han mejorado en la tecnología, pero lo han degradado en otros aspectos. Yo estoy realmente sorprendido, por supuesto que sigo las estadísticas, me interesa mucho el tema de salud, pero hombres y mujeres tan excedidos de peso como veo en los Estados Unidos, les puedo asegurar que no vi en otras partes. Es impresionante. Cuando yo escuchaba los comentarios, especialmente en nuestros programas de salud, es una epidemia acá en los Estados Unidos, ¿no? Es una epidemia. Bueno, evidentemente el sedentarismo, ayudado por los adelantos científicos. Yo veo acá en el hotel que yo estoy, si yo estoy en un segundo piso, ¿para qué necesito el ascensor? La gente usa el ascensor para subir al segundo piso. Por favor. Yo ando en bicicleta en la villa, se puede andar, por supuesto, en bicicleta. No tengo tiempo para hacer así ejercicio sistemático, pero todo lo hago sobre la bicicleta. Porque tenemos que mover el esqueleto. Dios hizo el pájaro, hizo al pájaro para volar y al hombre para caminar. Hay que mover el esqueleto, ¿no es cierto? Y si yo puedo subir las escaleras, ¿para qué voy a usar el elevador? Bueno, ¿cuál era la idea de progreso? Según el proyecto moderno, dice que el hombre, a partir de todos estos inventos, marchaba hacia un progreso indefinido de la humanidad. Y la realidad nos ha dicho que no es así. Entonces, los posmodernos dicen, la culpa de las guerras lo tiene el proyecto moderno de acaparación y acumulación de riqueza. Entonces tengo que conquistar al otro que tiene las fuentes de riqueza y por eso tuvimos que subordinar al continente africano y al asiático y nos gusta el petróleo de los argentinos y así y allá y las minas de diamantes de Sudáfrica y el proyecto moderno de acumulación y acaparación de riqueza. Y yo cuido mis recursos naturales pero se los saco al otro porque yo cuido las mías. Me guardo el petróleo mío pero le busco el petróleo del otro. Dice, todo eso es del proyecto moderno. Y es cierto, la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que se originó porque la fábrica de armas Krupp, alemana, desde 1870 que se habían terminado las guerras, porque nuestra humanidad, la verdad que es un desastre. Lo que nosotros hicimos de este planeta es un desastre. Vivimos en guerra casi permanentemente. Pero a partir de 1870, cuando se organizan las naciones europeas, ¿no es cierto?, hubo un periodo entre 1870 y 1914 que no hubo guerra. Entonces, el negocio de las armas se vino abajo. Y hubo que crear un conflicto. Y el conflicto, hoy está demostrado, lo creó la fábrica de armas Krupp. Y surgió la Primera Guerra Mundial. Que, según el proyecto moderno, era la guerra que iba a terminar con todas las demás guerras. Bueno, sí, vino esta guerra, pero con esta guerra es la última. Guerra total, esta es la primera y la última. 30 años después nos metimos en la Segunda Guerra Mundial. Y yo presento allí, entre las características de la modernidad, de la edad contemporánea, presento todos los conflictos fríos y calientes que ha tenido la humanidad. Ustedes conocen eso, lo pueden ver ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente Corea, Vietnam y todos los conflictos pormenorizados que hay en distintas partes del mundo y que no han terminado y que siguen. Y si no, yo hoy estuve conversando con la gente que viene de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay conflictos internos, no hay paz, no hay paz. Entonces, significa un reencuentro con ¿qué es la posmodernidad? Un reencuentro con la naturaleza, con el orientalismo. Hay cosas que están buenas, ahí viene el conflicto. Con la naturaleza, con el orientalismo, se proclama una armonía total y disolución del individuo en el cosmos. No es necesario dominar la naturaleza, sino integrarse a ella. Pero ahí viene el animismo y el panteísmo. Acá hizo una cosa buena, nosotros también defendemos la naturaleza, pero cuidado. La nota dominante es el desencanto,
el aburrimiento, la falta de horizontes en la posmodernidad, de motivaciones, el descompromiso, el rechazo del orden, de las reglas o normas de convivencia, descalificación de la política, la exacerbación del sexo como expresión de libertad. Todo eso conforma el cuadro de la posmodernidad. Es lo que estamos viendo. Acá yo ya no le estoy hablando del pasado, le estoy hablando del presente. Eso es lo que nosotros estamos viendo, ese descompromiso. Los chicos hoy no se quieren casar, ¿para qué nos vamos a casar? Compromisos. No hay compromiso. Y eso lleva a lo mismo, no quiero compromiso con ninguna religión. Yo puedo ser bueno sin tener compromiso con nadie. Entonces ahí estamos nosotros con un problema serio. Esto es entonces la posmodernidad. Pastor Antonio, ¿cómo es el proyecto? ¿A las 12 qué pasa? La comida. Y después seguimos. ¿Cuánto? Mostrar algunas cosas sencillas para que ustedes vean la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. Estos cuadros no están en el libro. Yo no sé si el doctor Sánchez autorizará que se haga una cartilla con esto. Ustedes van a tener todos los cuadros en la cartilla. Ah, bueno, perfecto. Ya, de acuerdo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? No, pero si no lo doy no va a estar en el DVD. 2 minutos. Entonces, fíjense la diferencia. La modernidad fijaba todo en el intelecto. La posmodernidad, lo que importa es lo que yo siento. Son las emociones. La modernidad presentaba un proyecto coherente. La posmodernidad junta de todo un poco. Sincretista. La modernidad dice que era solemne. La posmodernidad efectiva. La modernidad era dogmática, doctrinal. La posmodernidad es narrativa. El relato, hay muchos relatos. A mí me objetaron la tesis doctoral porque yo usé la Biblia como fuente de la historia. Y me contestaron, allí en un dictamen durísimo, que no podía usar la Biblia como fuente de la historia. Porque la Biblia, como cualquier otro libro, como cualquier otro relato, tiene múltiples interpretaciones. Fíjense ustedes, eso metido en los centros de investigación. Múltiples, es narrativo. No hay nada cierto, no hay nada seguro, es narrativo. Entonces, después, la modernidad era sacrificial, comprometida, compartida, altruista, porque de alguna manera era altruista, porque durante el proyecto moderno, a partir del mediado del siglo XIX, surgieron las misiones. Las misiones que fueron a todo el mundo, saliendo de Europa, los misioneros fueron a la China, a la India, a Asia, etcétera, etcétera. Y nosotros también, el primer misionero adventista fue el pastor Andrews, que fue a Europa. La modernidad dice que era intolerante. En cambio, bueno, acá la posmodernidad es cómoda, indiferente, individualista y egoísta. Vivo para mí, vivo para adentro. El otro me importa un rábano. Entonces, intolerante, la posmodernidad es tolerante. Esto es bueno. La posmodernidad es tolerante con todas las expresiones religiosas. La modernidad era estatal. La ley, la religión del Estado, ¿no es cierto? La religión del Estado. Hoy ya no, hay pluralismo ideológico. En la modernidad la fe era racional, era demostrable. La fe de la posmodernidad es absolutamente irracional. Es muy difícil dialogar con un posmoderno. No le puede ir usted por lo racional, no le puede ir usted con las pruebas de la Biblia. Hay que trabajarlo de otra manera y eso es lo que vamos a decir después. Pastor.